Sí, ¿cómo está? está? ¿Verdad? El cumpleaños. Sí, ya está celebrando. Digo, la edad no se puede decir, pero Son 30. está en los ¿verdad? 34, 33 por ahí. Duró. No voy a decir nada, voy a dejar en la intriga. Qué Happy rico birthday, estar qué bueno. aquí, gracias, Claro que sí. gracias, la pasé bien bonito y qué rico porque estoy en familia celebrando. Sí. Yo vine hilvanando desde por la mañana y ya llevaba unas, ¿verdad? Unas varias semanas en que hilvana temas anteriores a tu segmento Sí, y hoy se conecta igual. me quedé escuchando a Magdiel, escuchando a los pastores, dije, Señor, tú has orquestado todo porque realmente el tema del amor hoy es la línea. Porque precisamente, Juan Carlos, lo que voy a hablar hoy es la máxima expresión de amor. Vamos allá. Así que hoy nos vamos a ir a navegar por las aguas del Evangelio de Juan. Muy bien. Sabemos que este libro fue escrito para los no creyentes y para las personas creyentes que están buscando conocer la verdad. Así que hoy nos vamos a estacionar en el capítulo 13. Nos vamos a ir la historia que está del 1 al 17, que se trata nada más y nada menos del lavatorio de pies. Ok. Y aquí nos fuimos. Era el día de la fiesta de Pascua. Sabemos que para el tiempo de Jesús, lo que se celebraba en la fiesta de Pascua era esa salida de los hebreos, la liberación de los esclavos de Egipto. Después nosotros ahora la celebramos como esa resurrección, después de ese sacrificio tan lindo. Así que era la celebración de esa fiesta. Y Jesús sabía que ya era la hora de dejar este mundo y regresar donde papá. Mientras estuvo en el mundo, y esta parte, quiero que estén pendientes, chicos, porque esta es la parte del texto que me impacta. Mientras estuvo en el mundo, siempre amó a sus seguidores, sí, a sus discípulos. Pero en esta ocasión, mostró su amor al máximo. Les mostró toda la amplitud de su amor. Ustedes están viendo cómo comienza esta historia. Estas son de las historias que las emociones llegan de entrada. No te va llevando suavecito. Así que yo me pregunté, espérate un momento, Señor. ¿No es la cruz la máxima expresión del amor a la humanidad? Y él me dejó, te voy a contestar ahora. Okay. Sigue leyendo. Okay. Así que llegó la hora de la cena. Ahora va a subir la temperatura. Chicos, aguántense que el aire se nos va a cortar aquí. Llegó la hora de la cena. El diablo, Satanás, ya había puesto en la mente de Judas Iscariote, el hijo de Simón, que traicionara a Jesús. Lamentablemente. Y Jesús sabía, esta es la parte, Jesús sabía que ya el Padre le había dado el poder sobre todas las cosas. Esto quiere decir que Satanás, el príncipe de este mundo, ya había perdido su lugar. Todavía no ha pasado la cruz, pero ya Jesús tiene conocimiento de que esto se acabó. Esto estaba a horas de que pasara y que se determinara. Así que Jesús sabía que había venido de Dios y que iba a regresar a él. Él estaba claro. Ya su misión estaba, vamos a decir, en un 96% completada. Ahora viene la escena. Ahora todo el mundo acomódese en la silla, porque ahora viene la escena, ya subimos de temperatura, la cosa está caliente. Ahora viene la escena cuando en el cine nos vamos echando para el frente de la silla y si tenemos popcorn empezamos a comer un poquito más intenso, porque Jesús se levanta de la mesa, se quita el manto, se ata una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente, lo que llamaríamos nosotros en boricua la palangana. ¿Qué pasó? Se arrodilla delante de cada uno de sus discípulos, le desata las sandalias, eleva suavemente el pie, se lo coloca dentro de la palangana y le echa el agüita y comienza a lavar cada uno de los pies de sus discípulos, uno a uno, un pie sucio tras otro. Hizo este trabajo con toditos. Jesús no excluyó a Judas. Él también se llevó su lavadita de pies. Y les quiero explicar algo para que tengamos bien claro qué Jesús estaba haciendo. Jesús es bien intencional y me gustó mucho. Miren, el lavado de pies, que en latín se llama mandatum, eso quiere decir mandamiento, es un acto, era una costumbre de Oriente,
que cuando los visitantes venían de lejos, como los caminos eran polvorientos y lo que se utilizaban eran sandalias, pues se les lavaba los pies como para que se sintieran más cómodos. Dato importante, yo lo descubrí. Los que hacían el lavatorio de pies en los hogares eran los servidores. Okay. Pero no era tú cualquier clase de servidor. Era en la jerarquía de los servidores de un hogar, era el de más bajo puesto. ¿Sí? El que está haciendo el trabajito que nadie quiere hacer, a ese le tocaba arrodillarse y lavar los pies. Y quiero ahora que hagamos como un... Vamos a darle para atrás a esta historia un momentito, horas antes de esa cena. Sabemos que iba a ser la Pascua. Y esto está en Lucas, en Mateo y en Marcos, esta escena que les voy a hablar. Sabemos que Jerusalén estaba empaquetado de gente. Leemos cómo recibieron a Jesús con palmas, con fiesta. Eso era una cosa maravillosa. Estaba todo el mundo buscando conocer al hacedor de milagros, al que levantó a Lázaro de los muertos, al que hablaba con autoridad. Estaba todo el mundo muy curioso, hacían lo que fuera por conocerlo a él. Uh-huh. Entonces, durante el día, nuestro Jesús, muy intencional, había enviado a 2 de sus discípulos a que fueran para preparar el lugar de la cena. Uh-huh. Y ellos le habían dicho, él le dijo, vayan, sigan a un hombre que va a tener un cántaro de agua, lo siguen hasta que se meta a su casa, y al dueño de esa casa, que leí en la palabra, que era un conocido de Jesús, le dicen que dónde está el cuarto donde voy a comer la Pascua con mis seguidores. Y así ellos hicieron. Aquí viene Juan Carlos. Entonces el dueño les mostrará un cuarto grande en el piso de arriba, arreglado y listo. Preparen allí la cena para nosotros. Al anochecer, cuando todo estaba listo, allí llegaron Jesús y sus discípulos. Tú me dices, Jami, pero ¿por qué me estás enfatizando que el cuarto estaba listo, que el preparativo? Porque Jesús es intencional en nuestras vidas. Miren, todos habían estado bajo el sol calientito de la primavera. Todos habían estado caminando para arriba y para abajo, ensuciándose los piecitos. Así que cuando llegan a ese aposento, ellos llegan cansaditos. Y todo el mundo como que tomó el lugar en la mesa. Sabes que esas mesas bajitas se recostaron. Sin embargo, ninguno de ellos se levantó a lavarle los pies a Jesús. ¿Ninguno? ¿Qué detalle? Sí, no tomaron esa iniciativa, que era una costumbre. Ellos se sentaron muertos de cansancio pensando en ellos y todo el mundo se acomodó. Vamos viendo cómo esto está sucediendo. Jesús sabía que esto iba a pasar, pero yo quiero que veamos ese cuartito. En el cuartito estaba la toalla ya en esa pared, estaba la palanganita, estaba la jarra con el agua fresca, todo estaba listo. Por eso decía que ese cuarto estaba listo. Ya Jesús había dicho, a estos chicos hoy yo les voy a enseñar lo que es amar al máximo. Así que volvamos a la historia. Cuando ya Jesús estaba por lavarle los pies a Simón Pedro, a ese discípulo que verdaderamente hay que tener mucho amor con él, él le dice, Jesús, ¿que tú me vas a lavar los pies? No. Jesús le dice, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Y Pedro le dijo, y lo busqué en varias versiones, Juan, lo busqué en varias versiones. Ajá. Le dijo, tú nunca vas a lavarme los pies, para así. No, ya, rayo. Como nosotros, ¿verdad? Y nos parecemos a Pedro, no te creas, a mí. Claro que sí. Claro. Me parezco muchas cosas. Yo también. Sí. Es como que no, eso no puede pasar de esta manera. Y entonces Jesús le respondió así de sencillo. Pues ¿sabes qué, Juan? ¿Sabes qué, Pedro? Exacto. Si yo no te lavo los pies, no vas a ser de los míos. Al cielo tú no vas. Te vas a quedar fuerita del grupo. Y ahí el Espíritu Santo me dice, Jami, y te digo hoy a ti, amado oyente, seguidor de Facebook, televidente de Nueva Vida, el Señor trae personas a tu vida, a mi vida, que vienen a servirte, que vienen a amarte, que vienen a mostrarte el corazón de Jesús. Sin embargo, como hablaba Magdiel, nuestro pasado, nuestra estructura, nuestra religiosidad, nuestra crianza, nuestra forma de ver las cosas no nos está permitiendo aceptar el que aprendamos a comprender cómo Dios quiere amarnos al máximo. Pero aquí viene, bien importante,
vamos a dejar, Fernán, vamos a dejar que Jesús nos lave los pies. Vamos a apartar de nosotros esa vergüenza que nos da que nos mimen. Vamos a apartar ese ego y ese orgullo que lo que nos tienen es los pies llenos de polvo. Ese es el polvo en nuestros pies. Nuestros pies necesitan ser renovados. ¿Estás escuchando esa voz que te dice, es que tú no lo mereces? No te vistas que no vas. Cállala, como decía Cristi. Calla esa voz. Escucha la dulce voz de Jesús hoy, que te está diciendo, te amo como eres. Quiero lavarte los pies. Quiero aliviar tu carga. Estás escuchando esa voz que te dice, pero es que te has equivocado tanto que no te das cuenta que es demasiado. Haz silencio. Escucha a tu maestro. Él te quiere decir, hoy es necesario que dejes que yo te lave los pies. Que permitas que el perdón y mi amor, así dice Jesús, domine tu mente y tu corazón. Y ahora seguimos la historia. Simón entonces, cuando él le dice, pues te quedas fuera, ¿qué le dijo? Pues lávame la cabeza, lávame las manos, lávame completo. Y ahí vuelve Jesús, nuestro magistral Jesús, y le dice, calm down. El que ya se bañó no necesita lavarse más que los pies, porque todo su cuerpo ya está limpio. Amados, ya tú has aceptado al Señor Jesús como tu Salvador. Ya Él limpió tu corazón. Él limpia y transforma, como hablaba Magdiel, nuestro pensamiento. Él va transformando nuestra vida día. Esto es algo de cada día. Una salvación que costó un sacrificio tan grande no se puede echar a perder porque nos equivoquemos, porque pequemos. Por eso es que nos dejó al Espíritu Santo, porque ese es el que nos hace, Juan Carlos, Fernán, cuidado, Exacto. alerta. Y ese es el que te está diciendo hoy, cuidado, déjate amar. Jesús les enfatizó, ustedes ahora están limpios, aunque no todos. Él sabía que él lo iba a traicionar, lo habíamos dicho al principio de la historia. El Espíritu de Dios nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos. El Espíritu de Dios conoce cuánto amor hay, cómo está esa temperatura de amor y cuánto perdón hay en nosotros. No confundamos la misericordia de Dios que nos da, como los papás a los hijos, que nos deja, a ver si nosotros recapacitamos solitos. No confundamos esa misericordia. A Él no se le escapa nada. Él nos da esa oportunidad de hacer cambios y recapacitar. Y llegó el desenlace de la historia. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso su túnica nuevamente, volvió a la mesa y les dice, ustedes entienden lo que yo hice. Juan Carlos, si yo hubiese estado allí, yo le digo, sí, nos lavaste los pies. Sí, eso pasa, siempre vemos uno, ¿verdad? Que vemos las cosas plain vanilla. Exacto. Él le dice, ustedes me llaman maestro y señor. Y tienen la razón, yo lo soy. Yo soy señor y maestro y les he lavado los pies. Así que ustedes, y aquí es que vamos, deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que traten a los demás como yo los he tratado a ustedes. Esta es la máxima expresión de amor. Por eso contestó mi pregunta, porque el Señor fue llevándolos. La cruz fue la consumación de esa lección de amor. Jesús, como les dije, fue estratega. Él fue preparándolo todo, él fue hablando en parábolas, él fue haciendo sanidades y prodigios, él siguió enseñando hasta que los llevó al lavatorio de pies y los lleva hasta allí para darles la máxima expresión de amor al punto de que murió por ellos y por todos nosotros. Nos enseñó a no ensuciarnos los pies. Mire, no ame buscando reconocimiento. No ame solamente cuando lo tratan bien. Las manos de Jesús por las cuales salió la sanidad,
la virtud, la libertad, la transformación, estuvieron dispuestas a mojarse las manitas y lavar los pies apestositos de los discípulos, porque todo un día sudando, eso no debe haber estado fácil. Pero eso lo hace el amor. Más allá de limpiarles el polvo de los pies, estaba quitándoles el polvo de su corazón, ese pensamiento humano que tergiversa lo que es el verdadero significado del amor. Jesús sabía lo que venía para ellos en aproximadamente 24 horas. Él sabía que ellos iban a ser perseguidos, sabían que iban a estar sufriendo y que posiblemente, usted sabe cuando usted está sufriendo que baja la cabeza, él sabía que en ese momento ellos iban a volver a verse los pies. Y cuando se vieran los pies iban a decir, estos fueron los mismos pies que lavó el que me amó al máximo. Sus discípulos, excepto Judas, aprendieron a amar y sirvieron a todos, propagando el amor sin condición. Y llegó el final de la historia. Y ahora nos volvemos a acomodar en el asiento. Y Jesús le dice, les digo la verdad. Ustedes ya saben que un siervo no es superior a su amo y que ningún mensajero es más importante de aquel que lo envió. Ahora entienden lo que es servirse unos a otros y lavarse los pies unos a otros. Y aquí es cuando papá siempre se sale con la suya. Dios los bendecirá si lo ponen en práctica. Jesús, a través de un acto tan humilde que para muchos era humillación, nos enseñó la sencillez de la cultura del reino de Dios. Miren, dando amor, enseñamos a amar, servir por encima del ego, del que dirán, de la lógica, pero es que yo soy el jefe, si yo me doblo mucho me van a perder el respeto. No, amados, eso es lo que somos. Somos hijos de un Dios que es amor. Y nosotros somos bendecidos cuando amamos. Yo les doy fe, mis amados, que yo he recibido en mi vida ejemplos de amor, de gente bien ocupada, de gente con muchas cosas que hacer, que han extendido su mano y me han amado. A grosso modo, una vez mi abuelita no tenía quien la cuidara y ella estaba en sillita de ruedas y a mí me tocó bañarla. Yo no tenía idea cómo se hacía eso, ya no tenía piernitas y yo la bañé. ¿Saben qué? Años más tarde, a mí, quien es mi esposo hoy, mi suegra y mi cuñada me tuvieron que bañar en un hospital porque estuve a punto de morir y no podía hacerlo por mí sola. Amados, así como amamos, nos van a amar. Padre, madre, esposo, esposa, amigos. Ama sin condición. No pongas condiciones. Jesús no las puso por ti. No las pongas. Vamos a lavar los pies de nuestro prójimo con actos de amor. Aunque sepamos que esa persona no cree en lo que yo creo, no piensa como yo, habla mal de mí a mis espaldas, me está haciendo daño. Amemos sin condición. Él desea que todos los días bajemos la cabecita y miremos nuestros pies y veamos que su amor va por encima de todo. Eso es amar sin condición. Qué poderoso. Qué bonito. Gracias, Ojami, por estas, ¿verdad?, enseñanzas que tú compartes con nosotros todos los martes alternos, ¿verdad?, que te tenemos aquí, y que esta enseñanza, pues nosotros también las podamos poner en práctica. Yo perdí la cuenta, Fernán, de la última vez que practiqué un lavatorio de pies. Wow. Yo creo que la última vez fue en un concierto de René González, que para honrar a René, y han pasado unos cuantos años largos de eso, una de las cosas que hicimos con René fue un lavatorio de pies allí en Tarima, en el concierto. Qué y lindo. René lloró, pero lloró un mes y un día más. Yo tuve la experiencia el viernes, por eso es que llega este mensaje de hacer un lavatorio de pies con una iglesia que amo mucho, una iglesia hermana.
Y aquello fue la gloria de Dios. Exactamente. Ahí es que uno entiende Ajá. la sobrenaturalidad Exacto. de un amor tan grande. Ajá. Es algo... Me he encontrado con cristianos que no les gusta para nada. Con ¿Por qué cristianos que será? dicen, uy, qué acto religioso. O sea, uy, qué cosa más hay- fea. hay Me he que encontrado con cristianos así. quiere decir que hay que tener el cuidado de dejarse amar y dejarse servir, ¿no? Sí, Correcto, sí, Fernanda, hay que correcto. dejarse. Y eso, ¿sabes por qué, Luis? Ujú. Porque todavía hay un eguito, Sí. todavía hay un orgullito, todavía hay un miedito Ajá. de que me vean el callito, la uñita fea, Ajá. pero más allá. Todos esos amados que el viernes no les importó el callito y no les importó eso. Esa es la bendición que recibimos allí. Claro. Imagínense los discípulos, Ajá. así atónitos, viendo al maestro, sintiéndose, empezando la temperatura a cubrirlos. Sí. Pero qué hermosura, porque fue la única manera. Eso fue como una inyección de amor sin es. condición. Por eso ellos pudieron más adelante, Ujú. después que Jesús se va, a amar de la misma manera que Jesús lo amó. Espectacular. Ojami Avilés. Bendiciones Change in en Life. extremo. ¿Cómo conectan contigo? Pues miren, www.changeilifenow.com o al 787-969-0078. Un Eso abrazo es. grande, un abrazo. Cuídense Gracias, Ojami. mucho. Y happy birthday, que sigas celebrando todo lo que da por ahí. Por ahí viene el licenciado